parece que ahí hay como una suerte de interfaz entre ambos discursos. Me refiero a los feminismos como un gran campo discursivo, ¿no? Que involucra tanto un desarrollo en los departamentos académicos, en los departamentos universitarios, involucra una práctica política con claros efectos en lo social. Y también recientemente me parece que involucra un hecho político, digamos, incontrastable, que es que el feminismo se volviera fenómeno de masas, ¿no? Al decir feminismo, que hay que decirlo, para decirlo bien hay que decir en plural, por lo menos involucra, simplificando un poco, esos tres grandes aspectos, ¿no? Y luego está el discurso analítico, que bueno, compromete una doctrina, o sea, hay un punto de vista que tiene que ver con su doctrina, ¿no? Con sus desarrollos teóricos. También es un método, es una práctica clínica, y fundamentalmente también es una experiencia, ¿no? Entonces, entre esas dos instancias, digamos, hay una interfaz que tiene que ver con el hecho de que hay interrogantes comunes, hay problemas comunes. Como dice Graciela Musacchi en un libro que se llama Mujeres en Movimiento, eróticas de un siglo a otro. Bueno, como dice ella al final del libro, ambos son dos modos modernos, dice ella, de ocuparse de la otra satisfacción, del goce femenino. No obstante, esos modos divergen en las respuestas que se dan a los problemas comunes, ¿no? Y podría ser que uno traza el límite del otro, en algún sentido. Me gusta esta figura de la asíntota para enmarcar la relación, ¿no? Hay una autora, esta autora que se llama Juliette Mitchell, que hace ese primer libro que se llama Psicoanálisis y Feminismo, donde ella ahí hace un repaso del feminismo del momento, el feminismo de los años 70, y concluye que el malentendido, digamos, que hay entre el feminismo y Freud pasa fundamentalmente por el hecho de descontextualizar las elaboraciones freudianas de su contexto específico, pero y en esa operación de descontextualizar, lo que está en juego, dice ella, es, por una parte, la impugnación de la noción de inconsciente, que digamos, cierto feminismo que brega por una dimensión ligada a los derechos y a la autodeterminación, puede estar al borde de la negación de la dimensión del inconsciente, de la dimensión de la determinación en sentido amplio, ¿no? La determinación simbólica, de lo que queda de la tradición. Y un poco de la mano de esa operación, el hecho de que sea un mero, ella dice, realismo social, ¿no? Es decir, convertido en un ambientalismo, que me parece que son los dos aspectos que el discurso analítico interpela, ¿no? Que el todo de la cosa pase por el realismo social, y que no se intente leer los fenómenos sociales sin considerar la instancia del inconsciente por una parte, y ya con Lacan lo que se llama la dimensión de goce, que involucra los cuerpos actuantes en esas relaciones sociales, ¿no? Sí, sin duda que la operación fundamental de Lacan, que tiene que ver con ese barrar, ese la, que preside a la mujer, ¿no? Escribirlo de esa manera, la tachada mujer, y que tiene que ver con este sintagma un poco vapuleado en el campo feminista de la mujer no existe. Sí. Porque, digamos, ha sido muy retomado, hay muy buenas lectoras
de Lacan entre las feministas, muy buenas lectoras, Teresa de Lauretis, Rosy Braidotti, por ejemplo. Bueno, podría ser, la lista podría ser más larga seguramente, pero el asunto es que la respuesta que Lacan introduce al problema de lo femenino, digamos, se desenmarca de lo que podría ser una respuesta esencialista que busque, a falta de la mujer que no existe, ubicar una esencia especialísima que dé cuenta entonces de lo femenino, lo cual eso haría una especie de soldadura entre mujer y femenino, que es algo que en el psicoanálisis está perfectamente distinguido, digamos. Tomar distancia de ese tipo de respuestas, de lo que se llamó, por ejemplo, el feminismo en la diferencia, que en algún sentido algunas teóricas van en esa dirección, pero también tomar distancia de las respuestas constructivistas, que sería, en un punto, la respuesta de Butler, también que es heredera o se inscribe en este enunciado de Simone de Beauvoir, de la que la mujer no nace, que si no se hace, ¿no? La mujer se hace, de modo que introduce esa dimensión constructivista también la Beauvoir. Pero me parece que Lacan da un paso más en el sentido de que ni esencia ni construcción, no obstante, esa dimensión de lo femenino involucra un tipo de goce para Lacan. Un tipo de goce, digamos, que esencialmente, a mí me gusta como lo dice en un pasaje del seminario de la lógica del fantasma, cuando dice: hay un goce inexpugnable que es imposible de capturar por cualquier cobertura ideológica de la mujer, de lo femenino, de los nombres que se le han dado a la mujer en lo social, ¿no? Los lugares asignados, digamos, madre, hija, hermana, inclusive, qué sé yo, puta, santa, ¿no? Lo femenino permanece para Lacan como un goce inexpugnable. Y por fuera, también, esto me parece muy interesante porque es muy temprano en Lacan, es de este escrito que se llama Ideas para un Congreso sobre Sexualidad Femenina, que me parece que es una puerta de entrada realmente insoslayable, donde dice: lo femenino excede al contrato social. De modo que si pensamos la forma contrato en sentido amplio, también excede al campo de la lucha por los derechos, digamos. Que bienvenidos sean, porque esta lista que hoy mencionaba de los roles sociales asignados han sido amplificados gracias a esa lucha, ¿no? Es decir, la lucha por los derechos, bienvenida sea, pero situar la dimensión de lo femenino en Lacan por fuera de esa lucha. ¿Por qué se complica? Se complica, desde mi punto de vista, por el hecho de que el espíritu de los tiempos, vamos a decir así, que hoy fuertemente sostiene una impugnación de cualquier binarismo, digamos, tiene un impacto sobre las fórmulas de la sexuación en tanto y en cuanto sean leídas bajo la grilla del binarismo. Pero, digamos, si uno sigue la elaboración de Lacan, podría perfectamente decir que esas fórmulas no inscriben un binario, ¿no? En el sentido de que, digamos, si uno las lee como un binario, lo que hace es subrayar la barra que está al medio de las dos columnas, vamos a decir, ¿no? Si subraya esa barra, las lee como un binario. Introduce dos tipos de goce. Ahora bien, si lee el desarrollo de Lacan, que comienza mucho antes que el propio Seminario 20, claramente se puede vislumbrar como que hay un modo de acoplarse al lenguaje en términos de una lógica que Lacan llama fálica, que está presidida por el todo, y algo que la objeta. De modo que eso no constituye un binario, más bien constituye
la instancia de la lógica fálica y eso que permanentemente introduce una inconsistencia dentro de esa misma lógica. De modo que, leyéndolo así, en la medida en que eso da cuenta de una diferencia absoluta, una diferencia de la que no se puede dar cuenta a partir de un binario, ¿no? Me parece que siguen estando vigentes y que inclusive, a mi modo de ver, no se le han sacado aún todas las consecuencias. Hay una feminista inglesa que se llama Elizabeth Wright, se refiere más bien a los cruces que puede haber entre el postfeminismo y el psicoanálisis, y precisamente ella subraya la posibilidad de la novedad que introduce en la fórmula de la sexuación de Lacan. De modo que inclusive ahí es un terreno fértil de discusión todavía, me parece. Se me ocurre a mí que para publicar un libro uno queda preso como de una especie de inconsciencia, ¿no? Y entonces publica, desoyendo un poco, alguien me dijo al momento de publicar, me recordó que Freud se refiere mucho al poeta Horacio, al poeta latino. Entonces me recordó esa máxima que Horacio dice, bueno, todo lo que uno escribe hay que meterlo en un cajón, por lo menos por 9 años, y si llega a pasar en realidad el paso del tiempo tiene que ver con la mutación del que escribe, pueda mutar el lector de lo que ha escrito, ¿no? Y si entonces pasa esa prueba, está apto para publicar. Por supuesto que el tiempo en el siglo XXI no es el tiempo de Horacio, por eso digo que es un poco una inconsciencia publicar un libro sobre ese tema. De todos modos, aunque tal vez todavía no sea el tiempo de convertirme en lectora, el libro toma un lapso de tiempo bastante amplio porque los primeros textos son de más o menos del 2006 o por ahí, sí. Y los últimos son del 2019, con lo cual hay todo un lapso de tiempo y es algo que a mí me sigue causando, ¿no? Últimamente trabajé en un seminario que hicimos con unas colegas, trabajé el problema del consentimiento, que tuvo, digamos, un poco a partir del movimiento Me Too en Norteamérica y la respuesta a ese movimiento en Francia, y cierto coletazo de esa, como dice una colega, una psicoanalista francesa, de ese desencadenamiento de la palabra verdadera, ¿no? Un coletazo más local. Bueno, retomé un poco el problema del consentimiento para enmarcarlo por fuera de la dimensión de las decisiones voluntarias, del cálculo de beneficio, y de introducirle al problema del consentimiento el problema, para decirlo de alguna manera, de ese oscuro objeto del consentimiento, un poco parafraseando a Buñuel, en donde verdaderamente el sujeto en cuestión es dividido, se divide a partir de esa causa oscura, ¿no? Un registro de ese problema pasa por el lazo con el otro involucrado, pero hay otro registro de ese problema que está en relación a la propia causa de goce. Entonces, poder plantear el problema del consentimiento en esa perspectiva, digamos. Y bueno, y repasar también un tema que es siempre actual, que es la vigencia o no del famoso patriarcado, digamos, a la luz de lo que Lacan ya plantea a finales del año 68 como evaporación del padre. Eso es lo último en lo que estuve un poco detenida, ¿no?
porque Lacan introduce esa fórmula de la evaporación del padre en una pequeña nota, que después ha salido publicada recientemente, en 2016 creo que fue que se publicó y se tradujo al castellano, pero en esa nota Lacan le responde al jesuita Michel de Certeau, que en un congreso de Estrasburgo había presentado un gran trabajo sobre el problema de la historia en Freud, ¿no? Y entonces ahí el jesuita habla de las sustituciones del padre, las sustituciones plurales del padre que se vuelven, dice él, en un presente de finales, que es el congreso ese es en octubre, y los acontecimientos de mayo del 68 están ahí todavía calentitos, vamos a decir, ¿no? Entonces habla de que en la actualidad esas sustituciones que eran tan claras en la antigüedad, porque él hace todo ese trabajo sobre la historia en Freud a partir de la posesión demoníaca del pintor Heisman, ¿no? Entonces dice, lo que ahí se veía claramente, que era el modo en que esa instancia del padre podía ser sustituida, por el demonio, ¿no? En la posesión, o también por la orden religiosa en la que el tipo entra para gestionar mejor el problema ese de la posesión, vamos a decir así. Él dice, en la actualidad es cada vez más menos identificable, más invisible y más anónima. Lacan retoma el planteo de Certeau, porque Certeau concluye diciendo que más allá del relato de la muerte del padre, o sea que en realidad el relato de la muerte del padre lo único que hace es asegurar que todavía está vivo, ¿no? Eso es otro de los modos de la pervivencia del padre para de Certeau. Y Lacan, que lo he escuchado muy atentamente, subraya esto de la multiplicación de las formas del padre, pero introduce la evaporación, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿qué ha sido de esa cosa que llamábamos padre? El pater de familias, ¿no? Y dice, en su lugar, la huella, la cicatriz de esa evaporación es la segregación ramificada, las diversas formas de racismo, podríamos decir, ¿no? Entonces, estuve revisando todas esas cuestiones porque hay hay un gran contraste entre lo que en el discurso analítico desarrollamos a partir de esa evaporación del padre y que en el marco del discurso feminista se siga sosteniendo la institución del patriarcado como aquello hacia lo que hay que apuntar. Ahí también hay que introducir un cierto matiz, porque es cierto que no todo el feminismo va a acordar con el hecho de que se trate de el patriarcado, digamos, porque por ejemplo, el colectivo de las mujeres de la librería de Milán, el feminismo italiano, representado en ese colectivo, escribe muy pronto un artículo en el año 89 que se llama El fin del patriarcado, ¿no? Y si uno se pone a desmenuzar cuáles han sido los factores que contribuyeron a la finalización del patriarcado, los desarrollos de este colectivo están muy cercanos a los desarrollos del propio de Lacan o el modo en que presenta la cuestión Jacques Alain Miller, por ejemplo, en la contratapa del Seminario 6, el Seminario 6 de Lacan, que precisamente el tipo dice ahí, lo que se creía una invariable antropológica, que es el patriarcado, hoy aparece francamente cuestionado por la ciencia
por los modos de transmisión del saber. O sea, ningún niño le iría a preguntar no, ninguno no, algunos sí, pero digo, los modos de transmisión del saber ya no es si consultar al padre o al abuelo, ¿no? Me miro un tutorial en el YouTube y no sé, hay unos modos de transmisión que transcurren por otras vías, de las vías de la tecnociencia. Entonces, por un lado, la expansión o los derroteros del propio capitalismo, y también precisamente las luchas por la emancipación de los derechos, ¿no? Que, digamos, van socavando o royendo esa instancia paterna. Hay razones que son personales, ¿no? Tempranamente asistí a un seminario que dictó Graciela Musacci. Ese seminario redundó en la publicación de ese libro, que es del año 2000, Mujeres en Movimiento. Ciertas cuestiones que quedaron ahí planteadas en términos de una comunidad entre el hecho de que la mujer no existe, de modo que no hay representación, en el registro de las representaciones hay ahí un indeterminado. Y por otro lado, lo mismo podemos decir del analista, porque ¿quién puede definir qué es un analista? Ahí hay un vacío también, ¿no? Entonces, me parece que esa conjunción fue la que empujó la investigación en principio, ¿no? Y que todavía continúa para mí.